Y lo habrás dicho con alguien con la nariz tapada, Romita. Pero bueno, Vitale. Ro Vitale. Así Ro Vitale. Ro ¿Qué de sos de Romina. Vitale? No soy nada de Lito, soy Todo te hija de pregunta otro lo mismo, músico. ¿no? Toda la vida desde que me parieron. Buah, perdón. Pero está bien, es lógico. Digo. Producción están despedidos. Me voy a hacer la Mirta. Me hago la Mirta. Out. Bueno, y el doctor Enzo Cascardo, ¿está bien? Sí, sí. Ah, psiquiatra. Enzo Psiquiatra y escritor especialista en TOCs. En trastornos de ansiedad, dentro de ellos, el Trastornos trastorno de ansiedad. obsesivo-compulsivo. Sí, trastornos obsesivos compulsivos. Dentro de ellos decís vos porque hay montones. No, el TOC es singular, es un trastorno, no es plural, digo, hay subtipos sintomáticos, pero la realidad es que cuando hablamos de los TOCs, ahí cometemos el primer error, que lo que hace es abonar a la banalización y liviandad del término. Lo que la gente... Estoy siendo una bruta. No, pero no es Eso su me está culpa, esto es diciendo. mundial. Es mundial, digo, ¿no? Se popularizó por algún motivo y la realidad es que cuando hablamos de TOC hablamos de un trastorno serio, que es una de las 10 patologías más incapacitantes del mundo, incluyendo las físicas, con un nivel de disfuncionalidad en los pacientes que puede llegar a que no puedan siquiera beber o comer. Entonces, es importante, digo, mi función como concientizadora y escritora y paciente, de alguna manera, y la del doctor sin dudas también, y más aún, es un poco echar luz sobre esta gran confusión respecto a que no son los TOCs, no se trata de esos pequeños rituales que hace la gente que no está enferma de TOC, sino que estamos hablando de un trastorno de una seriedad muy, muy importante que afecta a entre el 2 y el 3% de la población mundial. Bueno, Ro, espera. Porque es interesantísimo. Gorda, vos no te vayas, nosotros tenemos que ir a un corte, sí, porque si no nos matan. Y no hagas zapping, porque una vez una señora hizo zapping. Estamos con los dioses. Bueno, ya nos vamos. Ya está, ya hicimos el corte. Chau. Corte. Desgeneradas con convicción, desgeneradas, llenas de amor. Saltando, ¡Sí, señor! volando, Y mantiene la delantera Micaela. llegó la evolución. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción. Combate Evolución. Este sábado a las 4 de la tarde y este domingo a las 5 menos cuarto de la tarde por Canal 9. Entonces venimos para acá. En media hora. En tu vida no hay tiempo para un dolor. Actron Rápida Acción elimina rápidamente. Angustia, en general. Bueno, Tal cual. más o menos, porque de repente mi marido tiene el TOC que siempre se olvida la llave del auto, la billetera, y sale de casa y no encuentra la billetera y vuelve 10 No, veces. ese no es un TOC. ¿Eso no es un TOC? No. Ah. Es una conducta de hábito. Pero separate, listo, separate. Nada, es meticuloso por ahí, en verificar algunas cosas, un poco temeroso. Se olvida. Pero nada más, y dudas sobre si dejó prendida o apagada la llave de luz o la llave del auto. En fin, eso no es TOC. El TOC es un trastorno severo, ¿sí? Que hay que tratar y que tiene un deterioro importante de la calidad de vida, como dijo ella, como dijo Romina. ¿Sí? Ajá. Es importante diferenciarlo. ¿Uno se da cuenta si tiene un TOC o le parece natural? Mirá, te das cuenta de que tu vida no está bien, te das cuenta de que estás fracasando en tus estudios, que no tenés que dejar de trabajar, de que te quedas sin pareja, te das cuenta de las consecuencias del TOC y te das cuenta que no podés parar de hacer cosas y te angustia que todo el tiempo se te vengan a la mente pensamientos que se llaman intrusivos. No podés dejar de pensar en cierto tipo de cosas que te hacen hacer determinado tipo de actos o conductas o rituales, como le quieran llamar. Ro, ¿cuáles son los tuyos? ¿Cuáles eran? Sí, digamos, son en el punto en el que si bien están controlados, el TOC es una patología crónica que cuando se trata se rehabilita, uno se puede rehabilitar muchísimo y volver a ganar mucha funcionalidad, pero tiene un curso crónico, es decir, en algún punto, y esto no quiere decir que sea, digamos, que tenga las mismas características necesariamente que una enfermedad física, pero tampoco es, digamos, un trastorno de personalidad, es egodistónico. Podríamos hablar de alguien que tiene asma, ¿sí? O sea, uno puede controlarse, estar en un ambiente adecuado, tomar la medicación adecuada, pero la tendencia al asma va a estar. Entonces, con el TOC pasa lo mismo. Y una cosa importante es, digamos, él hablaba de cuando uno se da cuenta que tiene TOC. Digamos, una de las grandes ilusiones o parte de nuestro trabajo, o mi trabajo como concientizadora y seguro que el trabajo del doctor también como médico es lograr que en algún momento, así como
una madre puede identificar que su hijo, por una determinada cantidad de síntomas, tiene asma, que pueda ser del mismo modo con el TOC, es decir, que podamos echar luz sobre qué es el TOC de una manera más clara para que quien tenga los síntomas pueda llegar a diagnóstico más rápido, aunque sea por sospecha. ¿Pero vos querés contarnos alguno de los tuyos? Sí, claro. Yo tuve TOC de contaminación, TOC de escrupulosidad, TOC de superstición, TOC de chequeo. Esto se manifestaba con pensamientos intrusivos sobre que los objetos estaban contaminados. Pero tipo, no agarro eso porque tiene... No agarro eso porque está contaminado y me va a hacer mal, y si lo toco voy a contaminarme, voy a morir y voy a además contaminar a los demás y voy a ser culpable de la muerte de otros. Por otro lado están las de superstición, que tiene que ver con lo que contábamos hace un rato fuera del aire. Si no camino 3 pasos para adelante, 2 para atrás, 137 veces. No estamos hablando de 3 veces, estamos hablando de hacer media cuadra en 1 hora. Van a morir mis familiares, y de esto podemos contar millones. Tapping, si no toco tantas veces un objeto, una cierta cantidad de veces va a pasar algo trágico. Elección de objetos muy inhabilitada. Yo he llegado a lavar la ropa compulsivamente a mano 10 o 15 veces seguidas, hasta llorar y escararme las manos por ejemplo, una vez la lavo porque está contaminada, 2 veces la lavo porque es malvada, 3 veces la lavo porque está contaminada, 4 veces la lavo porque es malvada, 5 veces la lavo porque está contaminada, y así. Digo, estamos hablando de cuando el toque es severo, de esos niveles altísimos de compulsión. Y acá tenemos a los chicos. Que bueno, sí, es fantástico. Habla de concientizar, y yo soy una convencida que a través de lo cultural se concientiza sobre estos temas. Y justamente, ¿quién mejor que los chicos que están haciendo Toc Toc, una obra, un éxito espectacular? No. Psiquiatra. Lo que nos han dicho a nosotros los espectadores es que lo que hace el espectáculo es acercar el tema, un tema que era muy tabú, que la mayoría lo ocultaba justamente del que no se hablaba. Claro, por las razones que ella da muy claramente. Y muchas veces no se conocía también, Mauri, o sea, que tenía un diagnóstico tan claro, digamos. Sí, y un poco es lo que hace la obra, pero básicamente el objetivo de la obra es divertir al espectador. Claro. El teatro tiene esa otra misión, digamos, que le pueda servir a alguien lo que nosotros hacemos, pero es una última instancia. Claro, puedes entretener concientizando, porque si no, chicos, ¿cuántos años hace que están? Este es el 6º año. Hay algo que dijo recién, perdón, Mauricio, que me gustó, que dijo, el humor es la última instancia, ¿no? Y una obra tan exitosa es cierto que acercó el tema, sin dudas, pero al mismo tiempo han faltado las otras instancias. Entonces, pasa que finalmente también, al mismo tiempo que agradecemos quienes estamos en esto y quienes lo hemos padecido, agradecemos un poco a la obra que haya traído el tema. Al mismo tiempo, al no estar las instancias previas de conocimiento sobre la patología, el hecho de que solo estemos hablando en la obra del TOC desde un lugar liviano y desde un lugar humorístico, también contribuye para alejar a los pacientes del diagnóstico y del tratamiento. Y en la obra lo tengo que decir porque esta es la mirada que yo tengo al respecto, con cualquier actividad que tome al TOC de una manera liviana, a pesar de que reconozco que está bueno que de alguna manera la palabrita circule, tanto por la obra como por otras razones. Pero debo aclarar que a mí me parecería fantástico, por ejemplo, por ahí no es el caso, ¿no? Por ahí no es, pero digo, si uno puede reírse de cualquier patología, de las peores, y el TOC es una de las peores, entonces uno puede reírse, en la medida en que uno sepa que debajo de eso hay algo grave. Entonces, digo, Mauricio dijo algo alucinante, faltan las instancias previas. Pero el humor es fantástico, porque el humor te Siempre cura. salva, sí, porque de la única forma que yo pude salir del asesinato de mi marido fue con el humor. Pero con un humor negro se produjo espantoso. Exacto, pero se produjo un hecho trágico. Y vos pudiste salir del humor. El humor es maravilloso. El problema acá es que el paciente que está en su casa con síntomas de TOC verdaderamente no se encuentra identificado con la obra como para reírse de eso y llegar a diagnóstico. Bueno, quizás no se ríe, pero quizás se puede dar cuenta. No, porque no es lo que pasa con los... Ha venido gente que sufría trastornos obsesivos y nos esperaron, nos dijeron la primera vez que venimos al teatro, y la verdad que a través de la risa, obviamente gente que entiende sobre el tema porque lo vive. Claro, que por ahí puede recibió ver que psicoeducación en otro lado, Exacto. digamos. Claro. ¿Cuál fue tu TOC? En la vida o en la obra. En la obra no puedo pisar las rayas, y el consultorio está lleno de rayas, y tengo un tema con el orden y la simetría. Del espacio. Es genial lo que hacen los chicos. Y Laurita, contale a la gente. Bueno, el nombre técnico sería Colalia y Palilalia, y lo que le sucede a Lili es mi personaje, que repite muchas veces lo que dice, exactamente lo que dice, y a veces se queda lupeada en las últimas sílabas de algo que está diciendo.
O que otro dice. Como por ejemplo, o que otro Bella dice. se nos hace O que otro dice, o sea, es como... No, el personaje de Laurita, aparte, para mí es uno de los más difíciles. Cuando uno lo ve y dice, ¿cómo hace para decir y hacer este personaje? Y durante los ensayos nos parecía a nosotros también. Y la propuesta de la directora era que no tenía que ser el segundo, la repetición no tenía que ser tímida, tenía que ser exactamente igual, o sea, tiene como un trabajo de concentración. Al principio un texto, Laurita, de la obra. Qué difícil, actuate algo. ¡Ay, Dios mío! No sé, ahora el Parlamento, chicos, hago la obra hace 3 años, pero no me puedo decir un Parlamento. Sí, pero pasa eso, pasa. Bueno, mientras te vas acordando, contale cuál es tu toque un poquitito. El mío es un rol, yo digo que el trastorno es síndrome de Tourette, pero yo hago un rol de fantasía, no es el Tourette exactamente, siempre lo aclaro, pero bueno, la patología que le hemos acordado es que insulta y hace gestos obscenos. Es genial. No, es buenísimo. Es genial. Aparte, yo, la verdad, la fui a ver 2 veces la obra, mi marido también. Hay Hace que ir un a ver poquito. esa obra, Hace es un poquito. imperdible. Pero sí, Es genial. Por horario Acá no se en puede. este momento podés porque es el síndrome, por favor, te pido. Sí. Putea un poquito vos que yo no puedo. No nos deja. Ayer yo me mandé una... Dale. No sé qué decir. No, estás hablando con Laurita, le decís, dale, decí el personaje, le haces. Dale. Ayala, por favor, es genial. Yo los vi y me morí. Hagan un adelanto a la gente que... Sí invitamos a la gente, sí vamos a invitar a la gente a que viva esta experiencia de Tok Tok, que es realmente algo que ya podemos decir que es histórico, un suceso, Mauri. obvio. O sea, es como salsa seguro. criolla, es como brujas. Seguro. hace 6 Sí, años está está en Está cartel. tercera en breve, en unos meses más, de acuerdo a la Llegamos cantidad a de las espectadores. brujas, parece. Qué Vamos a estar en maravilla. segundo lugar. Y nombrar el resto del elenco, que está mi queridísimo Daniela Casablanca. Casablanca, Sí. Jimena Riestra, Jorgelina Vera Y Natacha Córdoba. ¿Y Que ustedes Casablanca son me amigos, dirigió, por le mando un ejemplo? beso, que me dirigió el verano en Carlos Paz. Sí, Porque venía a ensayar a la función. Aparte del éxito que tienes, también son amigos. ¿Qué interna tienen? Con en Genti Tok nos Tok? conocemos hace Cuéntame. muchos años. Ella es mucho menor que yo, pero nos conocemos desde tus 14, Sí, 15. 14, 15. ¿Fueron novios? No, ay, no vamos a decir No, estas cosas ahora. Pero hay unas películas independientes de cuando éramos chicos. Muy linda, pero sí, siempre nos divertimos mucho. Y con Genti, bueno, Genti me invitó a la primera función de Tok Al Tok, estreno hace por 6 ejemplo. años. Qué genial. Al estreno, que un poco dijo, no sé muy bien lo que estamos haciendo, que esto Nadie generalmente sabía lo que pasa cuando uno está ensayando comedia, que no sabes cuál es la reacción Ya te dirás inmediata. al público, no tenés idea. Y fue Doctor, hermoso. ¿vos fuiste a verlos, a los chicos? Lamentablemente no. Vos tenés que ir esta ¿Todavía no? semana, tenés que ir a ver la obra. Mira, 2 veces intenté sacar entradas y siempre están Ah, agotadas. no vamos a invitar al doctor. Esta vez te vamos a hacer la Vos, lo cosa que más decía fácil. contame lo que me decías en el corte, así no lo digo yo. Contame que vos arrancaste la obra pensando que era una obra para el verano, ¿no? No, sí, no pensábamos que iba a ser... Es una obra que ha pasado de fenómeno teatral a fenómeno social. Ellos hablaban de la obra un poco porque trasciende lo que ha sido, lo que genera en general un espectáculo en la calle Corrientes. Tener más de 1 millón de espectadores entre los 2 elencos, llevar 6 años, más de 1.800 funciones, es algo que pasa una vez cada tanto. Y nadie puede esperar, ¿no?, leer un guión y decir esto va a ser así. No. Vos recién hace un ratito dijiste que tu personaje era como más ficticio. ¿Cómo es el trastorno del que hace Mauricio, el que interpreta a Mauricio Tourette no en es la TOC. vida? Puede estar asociado, ¿no? El trastorno de Tourette es uno de los trastornos, como dice Romy, asociados al TOC, relacionados. Está en el espectro de patologías del TOC. Porque muchas veces se asocia a un TOC y porque la modalidad es una especie de compulsión, esto de proliferar algo, ¿sí? En este caso, el personaje que vos Pueden hacés. ser gritos, pueden Sí, ser- es un trastorno relacionado al TOC que no termina de ser trastorno obsesivo compulsivo. Ro, ¿a vos qué fue lo que te llevó a hacer terapia? ¿Tu mamá, tu papá, alguien de tu familia? Porque si te ven lavando la ropa, ¿no? Sí, empezamos a sospechar que podía ser TOC sin saber, justamente porque ¿Eras como chiquita? la información... No, me diagnosticaron hace 6 años, 5 o 6 años. ¿Vivías sola o Vivía estabas...? sola, vivía sola. Y como mi vida comenzó a ser realmente una pesadilla en muy pocos días, porque se disparó muy fuerte la sintomatología, bastante rápido. O sea, algo que me disparó? antes no, perdón, no. Una vez que obtuve el diagnóstico por relectura del pasado, uno se da, digamos, me di cuenta y nos dimos todos cuenta que ya había tenido síntomas en distintos momentos de mi historia, empezando por la infancia. Pero la eclosión más fuerte y clara del TOC, con toda su sintomatología y toda su disfuncionalidad, fue hace 6 años.
¿Y ahí acudiste a un psiquiatra? ¿Cómo fue? Ahí no, yo estaba en terapia con una psicoanalista. Sí. Bueno, en ese momento no estaba pudiendo servir para el trabajar con el TOC, porque bueno, no se sabía bien qué estaba pasando. Empezamos a sospechar que esto podía ser TOC y a partir de eso busco un diagnóstico con especialistas en TOC. Que bueno, la psicoterapia específica para TOC la desarrolla la Escuela Cognitiva Conductual. La técnica se llama EPR, que es exposición y prevención de la respuesta. La idea es que el paciente progresivamente vaya exponiéndose a los objetos, pensamientos y sensaciones temidas con la guía de un terapeuta. Es decir, como decíamos hace un rato con el doctor, el TOC es egodistónico, o sea, no se interpretan los síntomas en términos de te lavas mucho las manos porque cuando eras chica tocaste mucho no sé qué cosa, supongan. Digamos, tiene que ver con algo que se repite estereotípicamente en pacientes de todas partes del mundo, con historias y backgrounds completamente diferentes. Y perdón, ¿y por qué se repite, doctor? El trastorno tiene una base fuerte, orgánica, claro, químico-genética, no más que química. Está en los genes. Ajá. Hay una vulnerabilidad. No es que se transmita de generación en generación así directamente como otras patologías, pero sin duda se transmite una vulnerabilidad. Es uno de los trastornos donde mejor estudiado está esto, justamente, de los trastornos de tipo psiquiátrico, psicológico, de los que mejor se ha estudiado. Donde el factor genético está más claro que nunca. Sí, es muy claro eso. O sea, si uno va al médico y se hace, no sé, determinados estudios o algo, ¿te pueden decir, puede ser? Todavía no. Eso es un gran, como dice el doctor. Todavía no, pero si está en los genes, en algún momento se debería poder no va a faltar dentro de mucho 15 para minutos ya lo van a... Hay tratamientos de estimulación cerebral para TOC, hay operaciones para TOC. Sí. Igual a mí no me gustaría confundir mucho a la gente en relación a eso. Digo, es psicoemocional también, digo, está en el espectro de las cuestiones que afectan lo psicoemocional, sin dudas, digo. ¿No? ¿En tu familia había alguien con TOC? Sí, hay. Muy más leve. No podés separar el cerebro de la mente hoy. Claro. Hoy estás hablando de lo mismo. La mente es algo mucho más complejo, más compleja que el cerebro, pero el cerebro es muy complejo también y todo lo que pasa en la mente está en el cerebro y todo lo que pasa en el cerebro o lo que vos hagas en términos de rehabilitación con las neuronitas va a redundar en la mente. Sí, como decía el doctor, en ese punto los desajustes químicos, siempre la pregunta es, ¿vienen antes o después de la patología? ¿Antes o después del tratamiento? Digo, no sé hasta qué punto es importante, sino poder identificar lo más posible los trastornos para saber que hay tratamientos específicos para distintas cosas, igual que pasa en la medicina con las cuestiones físicas. Digo, el TOC se trata de una determinada manera, muchas veces con medicación, muchas veces, con medicación y EPR, y muchas veces solamente con EPR. Lo ideal es la terapia dual, exposición y prevención de la respuesta, desarrollada por la Escuela Cognitiva Conductual. Aquí hay centros especialistas que lo tratan muy bien. De hecho, mi primer tratamiento exitoso fue aquí en Argentina, en la Fundación Aguilé, con el doctor Fernando García. ¿Qué fue lo que pudiste lograr? Volver a vivir. Estaba muriendo. Volver a vivir. Estamos hablando de ese nivel de disfuncionalidad. ¿Pero qué no podías hacer? Aparte de lavar la ropa. Nada. Era una persona que no podía hacer nada. Desde comer, no podía tomar un vaso de agua. He estado en noches con 40 grados de calor, con la boca seca, llorando con una botella a 1 metro diciendo es mala, no la puedo tomar, es mala, no la puedo tomar. ¿Y los vínculos con tu familia cómo eran? Erosionados, lastimados, reventados. Mi familia no sabía qué hacer. La familia es un núcleo muy nodal en el tratamiento del TOC. Por eso es tan importante también psicoeducar a la familia. La familia puede hacer una enorme diferencia, porque puede desde equivocarse con todo el amor del mundo y abonar a las compulsiones, ¿sí? Tráeme el alcohol en gel, tráeme el alcohol en gel, tráeme el alcohol en gel, y por no volver a sufrir al paciente, traerlo a ningunear la patología, dejate, no sé cuánto, o hacer las cosas bien, si es psicoeducado, como acompañar al paciente, no ser cómplice de las compulsiones, pero tener compasión porque es una patología de un nivel de sufrimiento muy alto. Y la terapia es muy dura, pero muy, muy efectiva. De hecho, yo, en mi caso, bueno, el doctor también obviamente dará sus datos, yo invito a cualquier paciente que en este momento esté escuchando o familiar, me pueden escribir a mí, Ro Vitale en Facebook, me buscan, me escriben, tocada en Facebook, lo que sea, y yo, de hecho, recibo centenares de mensajes de gente con TOC, sufriendo mucho, de familias con TOC, y se derivan a los centros específicos. Yo hablo desde mi experiencia, desde el conocimiento que fui tomando como vocera también de una fundación muy grande de Estados Unidos que se dedica a esto. Y te hago una pregunta, Ro, porque recién decías que hubo algo, o sea, que se hizo compulsivo muy fuertemente. ¿Qué fue como eso que disparó? No necesariamente hay disparadores, puede haberlo, factores estresantes, pero no es en la línea de lo que nosotros como país tan psicoanalizado estamos acostumbrados a pensar. ¿Pero qué fue lo que te hizo que no sé, alguien, tu papá, tu mamá, tu novio, te diga, bueno, basta, y te agarren así y te lleven a...
bueno, juntos, digamos, estar desahuciados, no saber qué hacer, darnos cuenta que mi vida cada día era más caótica, más reducida, más limitada. Llegamos a pensar, buscando por internet, quién trata el TOC, qué trata el TOC, y había un consenso claro sobre el tratamiento de TOC. Así llegamos a un centro que mi mamá, que es terapeuta, conocía. Mi mamá no sabía ni lo que era el TOC, siendo terapeuta exitosísima. Doc, y entonces, ¿qué sería el síntoma que tenemos que tener en cuenta? Porque la familia es tan importante, lo estamos viendo hoy con el tema de los TOCs, lo vimos ayer con el tema de estas fiestas electrónicas, con el tema de las drogas, estas sintéticas. La familia es el centro de contención. Sí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que hay que tener en cuenta es que cuando hay una persona que está perdiendo mucho tiempo en su vida en ejecutar determinado tipo de actos, determinado tipo de conductas, y está angustiada por eso, necesita ayuda, ¿sí? No es nada más la meticulosidad. Hay cosas que son muy puntuales, digo, para que se entienda. Por ejemplo, a ver, hay un trastorno obsesivo de la personalidad. Uno puede ser un poco obsesivo o muy obsesivo. Claro. Pero, por ejemplo, un trastorno obsesivo de la personalidad tiene que ir a una cita, a un consultorio, por ejemplo, y llega una hora antes. Se arregla todo y va a llegar temprano. El TOC quiere salir para ir a ver al médico y empieza a hacer sus rituales, y son los que llegan tarde. Exacto, de hecho en el TOC, esto que dice el doctor es re interesante, lo mismo con la limpieza. Digo, el TOC no es, la persona que tiene TOC no le interesa en lo más mínimo la limpieza. Para nada. No le importa, no tiene una personalidad obsesiva. No le interesa, a mí me importa 3 nadas la limpieza. Chicos, entonces, termino esta idea, perdóname. La idea es que vos vas a encontrar una habitación de una persona con TOC de contaminación, por ejemplo, y es un caos de papeles. Bueno, eso era lo que le pasaba a los papás del piso, pero está lavándose compulsivamente porque las ideas obsesivas, las ideas intrusivas, no son elecciones del sujeto. Son simplemente, como decía el doctor, cuestiones de desajustes que tienen que ver con algo genético, que generan angustia y que la persona, a través de unas distorsiones cognitivas que existen en el cuadro, las interpreta como trágicas y responde con compulsiones. ¿Qué querías decir? No tienen la lógica del que no padece el trastorno. Claro. ¿Cómo, perdón? No. Que no tienen la lógica. No, ese no tiene ninguna lógica. Por eso. No, ninguna, son irracionales. Y el paciente lo sabe, tal cual. Bueno, porque los chicos nos contaron cuáles eran los TOCs de los personajes. Y si habláramos de la vida real, ¿ustedes creen que tienen algún TOC, por ejemplo? No, claramente después no escuchaste nada de lo que yo dije. Pero también, como decía el doctor, hay niveles, hay cosas que tienen que ver con obsesiones, conductas ¿no? obsesivas, meticulosidad. Pero eso no es TOC. Bueno, no, pero hay cosas que si no las haces, yo me doy cuenta que podría ser mucho más feliz siendo no tan maníaca con el orden, te juro. Sí, bueno, eso seguro, pero eso, como decíamos, no es TOC. Creo que tiene que llegar a regirte la vida. A molestar, a doler, no poder hacerlo, no repetirlo, ¿no? No poder claro, volver a hacerlo. Y ahí se empieza a transformar. Y también duele repetirlo, porque el paciente lo sabe y no puede parar de repetirse. Pero ahí ya se transformó en un TOC. Claro, exacto. Es como el límite. Si podés seguir haciendo tu vida y no pasa nada, no es un TOC. Ro, pero pudiste hacer tu vida, seguís haciendo tu vida porque escribiste este libro maravilloso que se llama TOC Ada. Mira, lo diré. Así que si cualquier persona que esté en su casa viendo, teniendo algún tipo de duda, además de verte a vos, doctor. Escribimos nosotros un libro también. ¿Escribieron? Acaba de ¿Cómo salir, se llama? Se llama 100 preguntas, 101 respuestas sobre TOC. Qué bueno. Lo queremos todos esos libros. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias por darnos el espacio, de verdad, porque es súper importante seguir hablando del tema. Y era un momento mítico para mí reunirme con los TOC Talks. Porque era la pregunta típica en todas las notas. Y fuiste a la hora, así que un placer conocerlos y poder como contrastar un poco los distintos lugares y ojalá podamos juntarnos en algún momento. Sí, realmente, bueno, es un placer también ir a ver la obra, ir a ver a los chicos. ¿En qué teatro están, chicos? Estamos en el multiteatro. En el multiteatro, siguen en el multiteatro. Sí, me acuerdo, empezaron ustedes, nosotros tuvimos que levantar la obra. El mismo verano estrenamos. Estrenamos el mismo verano. Estrenamos el mismo verano, nosotros estábamos, no voy a decir, no, pobre, a lo mejor no le gusta decir, un fracaso lo nuestro. Te juro por Dios, tuvimos que levantar la obra. Y son esas cosas mágicas del teatro que no se empezó a llenar. ¿Siguen con el otro elenco en gira? El otro elenco está en gira también, sí. Así que entonces, ¿de miércoles a domingo? Miércoles a domingos a las 20 horas y los sábados hacemos doblete 20 y 22:30. Y si no por Ticketek, seguro se meten. Plateanet. Ah, bueno.
Ah, entonces puedo decir... No sé. No, él puede, yo no, porque a mí me cobran. No me cobran, no me di A mí cuenta. tampoco, A él No, pero tiene que comprar las Bueno, vayan al entradas. teatro, diviértanse, Sí, vengan. pásenlo bien, gracias por haber venido. Y si ves que en alguna cosa estás medio obsesivo, yo después voy a quedar charlando con vos. el doctor. Vamos a corte, está bien.